Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísima energía y lista para compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha revolucionado las redes sociales, y que seguramente les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en la serie Love is in the Air. Y es que el 30 de julio hubo una noticia que impactó a todos. Sí, escucharon bien, una noticia que dejó a muchos con la boca abierta y que generó un montón de especulaciones, comentarios y hasta debates en las redes sociales. ¿Están listos para saber de qué se trata? Pues quédense conmigo porque hoy lo vamos a analizar todo en detalle. Pero antes de comenzar, quiero hacer un llamado a la acción. Sí, ya saben de qué va. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de la familia, pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estar siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Y por supuesto, como siempre, un like para apoyar el contenido y que este vídeo llegue a más personas. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la noticia. Bien, como les decía, el 30 de julio fue un día clave, un día que marcó un antes y un después, al menos en la percepción que teníamos muchos sobre la relación entre Hande y Kerem. Recordemos que estos dos actores, Ander Zel y Kerem Bürsin, se conocieron y enamoraron en el set de Love is in the Air, una serie turca que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Su relación, aunque con altibajos, parecía sólida y estable. Compartían momentos juntos, publicaban fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes, en fin, todo indicaba que estaban muy enamorados. Desde románticas escapadas en destinos paradisíacos hasta tiernas muestras de afecto en eventos públicos, Hande y Kerem parecían construir un amor sólido y a prueba de todo. Sus interacciones en redes sociales eran constantes, con comentarios llenos de cariño y apoyo mutuo que alimentaban la ilusión de sus fans. La complicidad que demostraban era evidente y la manera en que se miraban y se hablaban, tanto dentro como fuera de la pantalla, era la envidia de muchos. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones siempre están a la orden del día. Y fue precisamente uno de esos rumores el que finalmente se convirtió en noticia el 30 de julio. ¿De qué rumor estoy hablando? Pues, nada más y nada menos que de una posible ruptura. Sí, amigos, la noticia que corrió como la pólvora fue que Ander Zel y Kerem Bürsin habrían puesto fin a su relación. Y como era de esperarse, esta noticia generó un caos en las redes sociales. Los fans, por supuesto, se quedaron impactados, tristes y con muchas preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Había terceras personas involucradas? Las especulaciones comenzaron a circular a la velocidad de la luz. El impacto fue inmediato. Los hashtags relacionados con la pareja, como #Ande Kerem, #Senkal el título original de la serie, y #Love is in the Air, se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, un sinfín de teorías sobre las posibles causas de la separación. Los foros y las páginas de fans dedicadas a Hande y Kerem se convirtieron en un hervidero de discusiones, análisis y búsqueda de respuestas. La comunidad que los había apoyado y celebrado durante su noviazgo, ahora se enfrentaba a la incertidumbre y al desconcierto. Las fuentes de información, como suele suceder en estos casos, eran variadas y, en muchos casos, poco confiables. Algunos medios, recurriendo a fuentes cercanas a la pareja, o a información privilegiada, afirmaban que la ruptura se debía a diferencias irreconciliables en la pareja. Se hablaba de desacuerdos en cuanto a sus planes de futuro, de incompatibilidad en sus estilos de vida y de un desgaste natural de la relación tras meses de convivencia y exposición mediática. Otros mencionaban problemas de agenda, ya que ambos actores tenían compromisos profesionales muy demandantes. Hande, por un lado, se encontraba en pleno auge de su carrera, protagonizando campañas publicitarias, participando en eventos internacionales y preparándose para nuevos proyectos televisivos. Kerem, por su parte, también estaba inmerso en diversos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, lo que dificultaba que ambos pudieran pasar tiempo juntos y mantener una relación a distancia.
La falta de tiempo, la presión laboral y la distancia geográfica fueron señaladas como factores clave en el supuesto fin de la relación. Y no faltaron quienes insinuaron la existencia de infidelidades, aunque hasta la fecha, no hay ninguna prueba que sustente esas acusaciones. Los rumores de terceras personas, como suele ocurrir en estos casos, se basaban en especulaciones y en la interpretación de algunas fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales. Sin embargo, ninguna de estas insinuaciones fue confirmada por fuentes confiables, y la mayoría de los fans optaron por no dar crédito a estos rumores malintencionados. Lo cierto es que a pesar de la avalancha de rumores, ni Ande ni Kerem hicieron declaraciones oficiales al respecto. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió la noticia. Esta postura, que podría interpretarse como una forma de proteger su privacidad y evitar alimentar la controversia, solo sirvió para alimentar aún más la incertidumbre y las especulaciones. Y es que en el mundo de las celebridades el silencio puede ser tan revelador como una declaración. La ausencia de una confirmación oficial dejaba abierta la puerta a múltiples interpretaciones y a la esperanza de una posible reconciliación. Lo que sí pudimos ver fue que a partir de ese día, tanto Ande como Kerem dejaron de compartir fotos juntos en las redes sociales. Ya no se dedicaban mensajes románticos, ni se les veía en eventos públicos. Sus perfiles en Instagram, que antes eran un escaparate de su amor, comenzaron a mostrar contenido individual, centrado en sus proyectos profesionales y en su vida personal. Este cambio drástico en la dinámica de sus redes sociales, sumado a la falta de comunicación directa, solo sirvió para reforzar la idea de que la relación había terminado. Antes de la supuesta ruptura, las redes sociales eran una ventana a su amor. Fotos de vacaciones, citas románticas, mensajes de apoyo y cariño eran moneda corriente. Los fans se deleitaban con cada publicación, celebrando su amor y sintiéndose parte de su historia. Sin embargo, después del 30 de julio, todo cambió. Las fotos en pareja desaparecieron, los mensajes se limitaron a temas profesionales y personales, y la interacción entre ellos disminuyó considerablemente. Este silencio digital, que contrastaba con la anterior actividad en redes, fue interpretado como una confirmación tácita de la separación. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone interesante, también hubo algunas señales que generaron esperanza en los fans que aún soñaban con una reconciliación. Por ejemplo, se supo que ambos actores continuaban trabajando en proyectos independientes, pero sin mostrar señales de enemistad. Se les vio coincidiendo en eventos sociales, evitando a toda costa posar juntos para los medios, pero demostrando una actitud cordial y respetuosa. Estos encuentros discretos y la ausencia de declaraciones negativas fueron interpretados como una posible señal de que, a pesar de la ruptura, existía una buena relación entre ellos. Y en algunas ocasiones, fueron vistos en los mismos lugares, aunque evitando coincidir en público. Las fotos de paparazzi que capturaban sus movimientos por separado, pero en el mismo entorno, alimentaban la esperanza de una posible reconciliación. Algunos fans incluso especularon sobre encuentros secretos y citas discretas, basadas en la coincidencia de horarios y lugares. En un momento dado incluso se rumoreó que Ande y Kerem habrían tenido una conversación privada, donde habrían intentado solucionar sus diferencias. La información que circuló a través de fuentes cercanas y de algunos medios de comunicación aseguraba que la pareja se había reunido en un lugar discreto para hablar sobre el futuro de su relación. Se especulaba sobre una posible terapia de pareja, sobre un intento de salvar la relación y sobre la posibilidad de una segunda oportunidad. Pero claro, todo esto quedó en el terreno de la especulación, ya que no hubo ninguna confirmación oficial. La ausencia de confirmación, tanto de la ruptura como de los posibles intentos de reconciliación, mantuvo a los fans en vilo. La falta de información oficial, por un lado, generaba frustración y desesperación. Por otro lado, alimentaba la esperanza de que la historia de amor entre Ande y Kerem aún no había llegado a su fin. La incertidumbre, en definitiva, se convirtió en el elemento clave que mantuvo viva la atención del público y la especulación en las redes sociales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues primero que nada, que la noticia del 30 de julio sí fue un hecho que marcó un antes y un después en la percepción de la relación entre Ande y Kerem. La ruptura, confirmada o no, generó un gran revuelo y provocó un cambio en la dinámica entre los dos actores. La incertidumbre sobre el estado actual de su relación ha sido la constante desde aquel día. Segundo, que el silencio de Ande y Kerem, a pesar de las constantes especulaciones, indica que ambos prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático.
Y esto es totalmente respetable, ya que cada persona tiene derecho a manejar sus relaciones sentimentales como mejor le parezca. Han optado por proteger su intimidad y por no exponerse a la opinión pública, una decisión que, aunque comprensible, ha contribuido a alimentar la curiosidad y la especulación. Tercero, que a pesar de todo, los fans de Hande y Kerem siguen soñando con una posible reconciliación. La química entre ellos es innegable y la esperanza, como se dice, es lo último que se pierde. La memoria de su amor en la pantalla, la complicidad que demostraban fuera de ella y la conexión que lograron establecer con el público han hecho que muchos sigan creyendo en un final feliz. Y es que al final del día el amor y las relaciones humanas son impredecibles. Analizando el comportamiento de ambos actores desde la supuesta ruptura, podemos destacar varios puntos. Hande Erçel, por un lado, ha continuado desarrollando su carrera con éxito, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su presencia en eventos y su actividad en redes sociales se han mantenido, aunque con una mayor discreción en lo que respecta a su vida personal. Kerem Bürsin, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos internacionales, demostrando su profesionalismo y su talento. También ha mantenido una actitud reservada en cuanto a su vida sentimental, evitando hacer declaraciones sobre su relación con Hande. Ambos han demostrado una madurez y una profesionalidad admirable, separando su vida personal de su trabajo y evitando generar polémica en torno a su relación. Esta actitud ha sido muy valorada por sus seguidores, que han respetado su decisión de mantener su vida privada lejos de los focos. Y ahora, para terminar este vídeo, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem realmente terminaron su relación? ¿O piensan que aún hay una posibilidad de reconciliación? ¿Creen que volverán a estar juntos, o que cada uno seguirá su camino? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encantaría leerlos y debatir un poco sobre este tema. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la información y sobre todo, que se hayan entretenido un rato. Y recuerden, si les gustó el contenido, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Yo soy su amiga, y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y mucho más entretenimiento. Un beso gigante y hasta la próxima. Chao, chao.